Estamos con Luis Crespo, economista. Hay varios temas en la agenda de trabajo, Luis, por decirlo de esta manera que es muy coloquial, ¿no? Porque si nos paseamos por el tema inflacionario, se detuvo la hiperinflación el año pasado, el impuesto general a las transacciones financieras, el impacto que ha tenido esto en el desenvolvimiento y lo que hoy día, si establecemos un contraste, ocurre entre lo que fue el cierre del segundo semestre, perdón, del año 2021 y este primer semestre del año 2022. Han variado un tanto las cosas, ¿no? ¿Qué percepción tienes en términos generales? Y te renuevo pues el agradecimiento por estar con nosotros. Sí, gracias por la invitación. Y bueno, la economía en el caso venezolano es un elemento trascendente para la vida de la ciudadanía y en el día a día de nuestro país. Sí, estamos efectivamente en el cierre del primer semestre del 2022 con muchas expectativas sobre el desarrollo del mismo. En primer término, tener una cifra oficial clara es muy difícil en el país debido a que el Banco Central de Venezuela no hace las publicaciones de la contabilidad nacional desde ya hace varios años y eso limita el trabajo en esta área. Sin embargo, observamos una desaceleración del crecimiento en el segundo trimestre del 2022, pero se mantienen las expectativas de que en el resto del año se mantenga la senda de crecimiento con muchas hipótesis. Hay cifras del Fondo Monetario, hay cifras de firmas independientes. Yo me identifico un poco con la cifra de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que proyecta que transitaremos con un crecimiento aproximadamente del 5%. Ahora, es fundamental hacer esas revisiones para el segundo semestre del 2022, fundamentalmente por el escenario ahora geopolítico y el papel que puede estar jugando Venezuela o el sector petrolero venezolano en medio del conflicto de Rusia y Ucrania. Luis, en cuanto, por ejemplo, puede haber impactado para ese decrecimiento el hecho de el impuesto general a las transacciones financieras. El sector empresarial así lo atribuye en buena medida. Esa desaceleración puede tener un efecto en ese sentido. También una serie de cargas tributarias adicionales que vienen por vía de gobiernos regionales y locales. Y súmale también que ha habido una depreciación. El Banco Central publicaba recién una cifra del 17% de depreciación de nuestra moneda nacional frente a las divisas internacionales, primordialmente frente al dólar. Entonces, razones en ese sentido. Sí, en temas el estrangulamiento tributario que se viene observando en el país y se aplica en distintos niveles, bueno, es un elemento que acelera o incrementa la incertidumbre sobre operar o producir en Venezuela. La semana pasada hemos visto los anuncios de cierre de grandes empresas íconos en nuestro país y eso ha generado mucho nerviosismo, mucha incertidumbre. Y bueno, para tener certidumbre es fundamental que las reglas de juego estén claras y estamos hablando del marco legal, estamos hablando de las instituciones. Sí, ya podemos hablar abiertamente de que en este año 2022 se observa una inflación ya en dólares, además del impacto que tiene en el mercado internacional y toda la alza de precios o todo el problema inflacionario que está ocurriendo a nivel mundial. Venezuela no va a quedar al margen de este. Nos agarró un mal momento, además. Y el tema, bueno, la percepción sobre el bolívar, bueno, es negativa en nuestro país. Se mantiene la gente operando en dólares, siente confianza en esa moneda y bueno, los mensajes deben ser claros sobre cómo operar en Venezuela para disminuir los niveles de desconfianza. Claro, ahora el Banco Central tampoco, dado su nivel de reservas internacionales, no puede estar permanentemente inyectando recursos en el mercado cambiario para tratar de mantener el equilibrio. Va a llegar un momento en que se va a superar la tasa de 6 y probablemente se supere la tasa de 7. En fin, es un camino que da la impresión que fuera inexorable, Luis. Sí, en el mes y eso va a tener su efecto, evidentemente, en los precios, lo vamos a sentir, lo vamos a padecer. En distintos momentos los economistas exhortamos sobre esa participación del Banco Central en el mercado cambiario que pudiera generar momentos de tipo de cambio artificial o que no iba a perdurar en el tiempo ese valor. Vemos cómo a finales del mes de mayo y junio aceleró el tipo de cambio, se amplió la brecha y bueno, eso tiene un impacto en los niveles de precios y más aún
en el poder adquisitivo de los venezolanos que reciben salarios en bolívares. No olvidemos que existen 5.7 millones de jubilados y pensionados que reciben sus pensiones en bolívares y trabajadores del sector público. Ahora, el país lo que recibe es bolívares, todos recibimos bolívares como salario, ¿no? Entonces, ese sector que recibe, que una mayoría significativa, ve afectado su poder de compra y su poder adquisitivo con el desplazamiento de esta variable de tipo de cambio y alza en los niveles de precios. A tu juicio, ¿qué debería hacer el gobierno entonces? ¿Cuál podría ser? Claro, es una política mucho más global y mucho más compleja, pero algo tiene que hacer para detener el tema de la inflación o poder resistir los embates de la misma, con el efecto internacional que ella arrastra también. Ojo, oficialmente hubo consenso que en el 2021 salimos del ciclo hiperinflacionario que tanto daño nos hizo. Nos mantuvimos en los primeros 3 meses en precios relativamente bajos. Sin embargo, observamos con preocupación que desde el mes de abril repuntan los precios y eso puede marcar que este año estaríamos transitando con niveles de inflación altos, no hiperinflación, niveles de inflación muy altos que nos hacen mucho daño. Mira, el tema de tener las reglas de juego claras, en tener una política económica consensuada e incorporar a los sectores en la discusión sobre los planes, las estrategias a desarrollar. Y estoy hablando de los sectores empresariales, estoy hablando de los trabajadores, de los sectores académicos para poder evaluar el desarrollo de las mismas. Si eso no Pero eso no lo hacen nunca, por lo general. Muy pocas veces se llama, bueno, a veces al sector empresarial, en fin, pero por ejemplo, el tema de las academias, nunca a las universidades las llaman para hablar de estos temas. Es claro que desde el 2020 se vienen generando algunas mesas con el sector empresarial o con algunos sectores de esa área. Sin embargo, el resto del país, trabajadores y las academias, han sido obviados en esos debates. Vamos a hacer una pausa, Luis. Estamos conversando con Luis Crespo, economista. Retornaremos en breve. Bien, continuamos conversando con Luis Crespo. Te mencionaba, Luis, en el segmento anterior el tema del efecto, ¿verdad? Del impacto, y el sector empresarial así lo ha hecho saber, de este impuesto, o diría mejor, de esta reforma al impuesto general a las transacciones financieras. ¿Cómo puede contribuir también inflacionariamente a lo que estamos padeciendo en este momento, así como otras decisiones que se tomaron? Si bien, por ejemplo, te cito el caso de las exenciones para una serie de rubros, y ya se desmontaron más de 1000 rubros, 1000 ítems en ese sentido, pero de todas maneras eso va a tener su efecto, ¿no? No, la instrumentación incluso de la misma ley ha generado muchos problemas. Los gremios empresariales han exhortado a la necesidad de revisarla. Y bueno, sigue el avance de la misma en medio de grandes niveles de desconfianza e incertidumbre y problemas, y abusos, logísticos para implementar las máquinas fiscales, todo lo que se requiere. Muchas de las empresas no es que no lo quieren, es que se les ha sido muy difícil implementarlo. Además de lo logístico, sí, ha tenido un impacto inflacionario porque es un impuesto que va en la cadena de valor en sus distintos niveles y bueno, al final se va a ver reflejado en el precio final que va a tender al alza. No, y cuando yo te mencionaba lo de los abusos, gente o por desconocimiento o porque lo hace con deliberada intención. Pretender, por ejemplo, cobrarte un 5% sobre el uso de una tarjeta de crédito internacional, si eso no forma parte de la decisión, la normativa no lo establece. Bueno, hay gente que abusa, hay gente que desconoce, bueno, si no hay más remedio, cobren. Eso no puede ser, ¿no? Yo recuerdo una anécdota en el estado Táchira, en pleno desarrollo de la ley, como allá prácticamente está especificada toda la actividad económica, la aplicación del impuesto quería ser automática. En medio de las confusiones generó mucha molestia, alza de precios, inconformidad en la gente, porque bueno, realmente había existen muchas lagunas todavía sobre el mismo. Ahora, ¿qué otras decisiones deben tomarse? Porque no solo es el tema inflacionario. Por ejemplo,
La participación del sector privado es importante, pero si tú tomas decisiones donde le haces ver que estás en disposición de darle el estímulo necesario y luego tomas otra decisión que das marcha atrás, eso confunde por completo. Y entonces el sector empresarial está moviéndose bajo una profunda incertidumbre, no tiene confianza en cuanto ojalá se abran más compuertas, pero de repente se detiene y frena, ¿no? Sí, tomamos el mismo O cierran empresas como tú citabas también tomamos el anteriormente. ejemplo de la misma ley que pareciera un contrasentido en las políticas que se venían desarrollando en el 2021. Y un tema que hay que atender y es fundamental en este país es la reconstrucción del salario de los trabajadores y sobre todo en el sector que describíamos anteriormente, porque es fundamental para recuperar el valor del trabajo en Venezuela, pero además para recuperar el poder el consumo de este sector que puede ayudar a tener un efecto multiplicador en la recuperación económica del Claro, país. pero si tú, por ejemplo, no le das el suficiente equilibrio, ¿verdad?, a ese mercado cambiario, ¿verdad?, si tú no le das el equilibrio necesario para que puedan transitar las divisas internacionales con la moneda nacional, vamos a seguir en este proceso de depreciación y entonces van a seguir subiendo los precios, el bolívar cada día va a tener menos valor, en fin, eso hay que detenerlo, hay que tomar decisiones en ese sentido. Claro, pero no drásticas, que mira, el encaje legal, la cosa, que es otro problema también que está allí. Creo que la economía ha demostrado en su historia que pretender dirigirla por la vía de decreto e intervencionismo no es lo correcto. Insisto en los consensos incorporando a los sectores, teniendo claro los elementos de una política económica en sus distintas áreas, fiscales, monetarias, cambiarias y tributarias. Sí, ya que te mencionaba lo del encaje legal, todavía no está previsto, algunos dicen que se está trabajando, seguir, digamos, desmontando ese valor porcentual que tiene es muy alto, así no puede haber créditos realmente apreciables ni puede haber un estímulo fundamental para los sectores productivos que quieran reanimar, pues, sencillamente su trabajo. Sí, el encaje legal creo que ha demostrado y ha destruido el crédito en nuestro país. Vemos cómo el sector bancario ha hecho grandes esfuerzos para poder transitar en estos últimos años, reinventarse. Sin embargo, ese encaje no permite que el sector privado pueda apalancarse en el crédito y pueda en esta coyuntura poder expandir su actividad en nuestro país, que es muy difícil desde el punto de vista logístico y ahora con esas grandes limitaciones, con esas restricciones de crédito, de operar tranquilamente por el estrangulamiento tributario, genera grandes problemas para producir en Venezuela. Tú hablas de ajustar y desde luego tiene que hacerse salarialmente, pero sobre la base de cómo marcha la moneda nacional me imagino que vendrán decisiones del gobierno y se anunciarán en su momento. Pero pensar, por ejemplo, como lo plantean los sectores sindicales, una dolarización del salario, eso está como que muy cuesta arriba. Sí, en ese sentido creo que yo utilizo el concepto de reconstruir y pasa porque las partes se sienten a evaluar el contexto y las condiciones para trabajar esa recuperación del salario. No puede ser de manera unilateral, ni el patrón, ni el gobierno, ni los trabajadores. De manera dispersa, es evaluar las condiciones objetivas en el país y las condiciones para poder construir una metodología que permita en el tiempo ir hacia esa recuperación. Si no genera una metodología de la recuperación del salario, cualquier decreto, cualquier iniciativa de manera aislada no va a permitir lograr el objetivo de poder, valga la redundancia, recuperar. Sí. Ahora, el nivel de expectativa adicionalmente, Luis, que se genera con una probable inversión internacional, incluso dentro de la propia industria petrolera. ¿Tú crees que eso se está realizando de la manera correcta, de la manera adecuada? Mira, Anuncios se pueden hacer mucho, la retórica da para, bueno, imagínate. Si algo debemos observar en el comportamiento de la industria petrolera 2020, 2021 y primer semestre del 22 es que está llegando a un tope, está llegando a un techo, 730 mil barriles diarios y ella por sí misma no va a lograr claro. Las expectativas del millón. Inversión internacional. Exactamente, ni del millón ni del 1.500.000. Necesita capital fresco, necesita capital internacional. En este momento
Bueno, Francia la semana pasada hace un exhorto para la posibilidad de que Venezuela pueda producir petróleo y darle respuesta a sus necesidades, los acercamientos con los Estados Unidos. Pareciera que la geopolítica puede jugar un factor para el segundo semestre del año que pueda generar un efecto favorable en la industria, pudiera ser inversiones de algunas de las empresas que ya están operando acá, pero bueno, eso es una hipótesis para... Claro, desde luego que sí. A ver si se confirma. Bueno, Luis, muchas gracias. Nos hemos paseado por una serie de temas que son bien importantes y que pueden servir de orientación también a lo que pudiera ser el desenvolvimiento económico próximo, sobre todo en este segundo semestre al que ya entramos. Vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.